Los extremistas van por él. Zelensky está rodeado y será el batallón Azov el que lo ponga en jaque. La situación en Ucrania se ha desbordado más allá del control de su presidente Volodymyr Zelensky. A medida que el conflicto se prolonga, el poder de las facciones radicales encabezadas por el infame batallón Azov crece desmesuradamente. Este grupo ultranacionalista, con su ideología extremista, no solo ha sido integrado al ejército regular, sino que ahora se encuentra en proceso de reorganización y expansión, obteniendo una influencia directa sobre las decisiones políticas y militares del país. Azov, que alguna vez operó como una unidad paramilitar, se ha convertido en una fuerza que desafía a la autoridad central. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El régimen de Zelensky está rodeado por los radicales. La situación en Ucrania se ha vuelto cada vez más compleja, con los grupos nacionalistas y en particular el batallón Azov tomando un papel cada vez más influyente en el terreno. Esta organización, que originalmente surgió como una milicia paramilitar con una ideología radical de extrema derecha, ha logrado consolidarse, no solo como una fuerza de combate, sino como un actor político con ambiciones propias, que comienza a desafiar la autoridad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La expansión del poder de Azov es un fenómeno que no ha pasado desapercibido para la comunidad internacional ni para el Kremlin. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, ha señalado en varias ocasiones que el fortalecimiento de las unidades nacionalistas en Ucrania es una señal clara de la pérdida de control por parte de autoridades de Kiev. A medida que el conflicto se alarga, el batallón Azov ha aumentado su influencia dentro del ejército ucraniano, transformándose en una de las fuerzas más poderosas del país. La reconfiguración de esta unidad extremista ha ido más allá de su papel como un regimiento irregular. El propio Andriy Biletsky, fundador de la Azov, anunció en marzo la transformación de la unidad en el tercer cuerpo del ejército de las fuerzas terrestres de Ucrania, un paso que refleja la integración de este grupo radical dentro de las estructuras militares oficiales. La reorganización de Azov no solo le otorga un poder militar considerable, sino que también le otorga una mayor capacidad de influencia sobre las decisiones políticas y estratégicas del gobierno ucraniano. Este proceso no ha sido bien recibido por todos dentro de Ucrania. El poder creciente de Azov genera inquietud entre aquellos que temen que el país se vea cada vez más arrastrado por una agenda ultranacionalista. A medida que las fuerzas de Azov crecen, las instituciones del Estado ucraniano parecen ir perdiendo su capacidad de control sobre estos grupos. Peskov fue claro al señalar que las unidades nacionalistas como Azov están ganando fuerza y ejercen cada vez más influencia, lo que podría poner en peligro la estabilidad política del gobierno de Zelensky. Lo más alarmante es que el régimen de Zelensky, en lugar de tratar de contrarrestar este poder creciente de los radicales, parece estar acoplándose a él. La creciente militarización de Azov, junto con su ideología ultranacionalista, coloca a Zelensky en una posición difícil. Aunque en apariencia es el líder legítimo del país, en la práctica está cada vez más rodeado por grupos radicales que no tienen escrúpulos en imponer su propia agenda. La pregunta que surge entonces es si el gobierno de Zelensky tiene la capacidad de controlar una situación que le está escapando de las manos. Por si fuera poco, el régimen de Zelensky no solo tiene que lidiar con la creciente influencia de grupos como Azov, sino también con las repercusiones de la guerra misma. Las fuerzas de la OTAN, que en algún momento parecían
ser sus aliados, ahora se encuentran cada vez más preocupadas por la prolongación del conflicto y las consecuencias a largo plazo de su apoyo a Ucrania. Las críticas hacia la administración ucraniana se han intensificado tanto en el ámbito internacional como dentro de las propias fronteras del país. La pérdida de control sobre unidades como Azov ha comenzado a afectar la percepción pública del gobierno de Zelensky. De acuerdo con los informes, algunas de las unidades más radicales de Ucrania están operando sin obedecer las órdenes de la administración central. Las agresiones contra instalaciones rusas, por ejemplo, continúan de manera autónoma, sin que la dirección ucraniana logre imponer un alto a los ataques a pesar de las promesas de Zelensky de suspenderlos. Esto ha alimentado la impresión de que el país está siendo gobernado no por un presidente democrático, sino por una amalgama de fuerzas radicales que operan a su propio ritmo. A medida que las fuerzas de Azov y otros grupos extremistas se afianzan en el poder, el espacio político de Zelensky se va reduciendo. El control que alguna vez tuvo sobre el ejército ucraniano parece desmoronarse ante la creciente influencia de estos radicales que ahora se han transformado en una parte indispensable de las Fuerzas Armadas del país. Esta situación pone a Zelensky en una posición insostenible, con su régimen cada vez más arrinconado por los mismos grupos que alguna vez lucharon a su lado. El riesgo de que Ucrania caiga bajo el control de estas fuerzas ultranacionalistas es cada vez más palpable. Y aunque Zelensky ha tratado de mantener una imagen de liderazgo fuerte y decidido, la realidad es que está perdiendo el control sobre su propio país. Los sectores más moderados dentro del gobierno ucraniano temen que si la situación sigue escalando, Ucrania podría verse arrastrada a un conflicto interno de proporciones descomunales, donde los radicales y extremistas dictarán la agenda y las decisiones políticas. Por otro lado, la comunidad internacional está observando con creciente preocupación la situación en Ucrania. Rusia, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad para señalar la pérdida de control por parte del gobierno ucraniano. Dmitry Peskov no solo ha subrayado la creciente influencia de Azov, sino que también ha insinuado que la incapacidad de Zelensky para contener a estos grupos podría justificar una intervención externa. En este sentido, el presidente Putin ha sugerido que si las autoridades ucranianas no son capaces de restaurar el orden, podría ser necesario imponer una administración externa para garantizar que el país celebre elecciones democráticas y ponga fin al conflicto. Este escenario plantea una cuestión fundamental sobre el futuro de Ucrania. ¿Podrá el gobierno de Zelensky recuperar el control sobre las fuerzas radicales y moderar la influencia de grupos como Azov? ¿O por el contrario, estará condenado a convertirse en una marioneta de estos grupos cuya ideología nacionalista y extremista podría llevar al país hacia un rumbo más peligroso y menos predecible? La situación se encuentra en un punto crítico. Y aunque algunos analistas consideran que la radicalización de Ucrania es inevitable, otros temen que este proceso podría llevar a la nación a una división irreversible, con sectores cada vez más polarizados entre los moderados que luchan por mantener la soberanía del país y los extremistas que buscan imponer su visión ultranacionalista a toda costa. En este contexto es difícil ver un camino claro hacia la paz o la estabilidad. La influencia de los radicales en Ucrania, encabezada por el batallón Azov, continúa creciendo, mientras que el gobierno de Zelensky parece ser incapaz de frenar su ascenso. Con el control del país cada vez más disputado, Ucrania podría estar al borde de una nueva etapa en su historia. Una donde los radicales no solo tengan voz, sino también el poder de definir su futuro. Este sábado 29 de marzo, una mentira puede cambiar una vida, o como en este caso, el destino de millones.
Occidente oculta la verdad sobre el origen de la guerra en Ucrania y Europa se prepara para el rearme. Acompáñanos a ver Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.